Hey, ¿qué tal mis cracks de mundo Marvel? Sean bienvenidos a otro video más. En esta oportunidad nos enfrentaremos a Wong, un Wong de 6 estrellas duplicado de 54.630 de potencia. Este Wong es el jefe número 6 de la misión mensual en el capítulo 3, el cual tiene como nombre Umbra Eterna. Wong, como ya ustedes saben, es un personaje de este mes, del mes de mayo, y salió junto con Rintra. Antes de comenzar, me gustaría aprovechar la oportunidad de darle gracias al amigo Arturo CT, al amigo Ali Saim, a Salem Yusuf y a Juan Antonio Contreras. Muchísimas gracias, cracks, por el apoyo y espero seguir ayudándolos a crecer en el mundo de las batallas. Como siempre, les invito a que nos apoyen en este proyecto. Por favor, suscríbete al canal, regálame tu like. Si tienes alguna duda, alguna sugerencia, algún comentario, déjamelo en la caja de comentarios y te responderé con gusto. Y comenzamos. Lo primero que tienes que saber de los nodos cuando vas en el camino antes de llegar a Wong es que el nodo en forma es un nodo que a los atacantes o a nuestros personajes como tal, si llevas algún personaje que sea inmune o que purifica alguna desventaja, este nodo nos da una furia indefinida de fuerza de ataque de un 70%, máximo 5 cargas. Y el otro nodo es propenso a los accidentes, que dice que cada 5 segundos el atacante sufre una desventaja en el siguiente orden: debilidad, desorientar, demolición y bloquea superataques. Después se vuelve a reiniciar y cada desventaja dura 10 segundos. De ahí no hay más ningún nodo relevante. Luego tenemos los nodos relevantes de Wong. Cuando peleamos contra Wong tenemos que tener en cuenta los siguientes nodos: sano y fuerte, que siempre que el atacante obtiene una barra de poder, el defensor obtiene una mejora de regeneración que cura el 3% de la vida máxima en 8 segundos. Esta mejora de regeneración se elimina antes de tiempo si el defensor es derribado por un ataque fuerte. Luego tenemos tocado y hundido 2, que siempre que el atacante derribe al defensor con un ataque fuerte tiene 8 segundos para usar un superataque o recibe un 50% de vida máxima como una ráfaga de daño directo. Por último tenemos el nodo de obtención de vacío 1, que cada 20 segundos el atacante sufre un bloqueo de superataques y un bloqueapoderes pasivo durante 6 segundos. Cuando acertamos un superataque, este cronómetro se reinicia. Miren lo que acaba de pasar, un ejemplo claro de la aplicación de los dos nodos que acabamos de nombrar. Dimos un ataque fuerte y se activó el nodo de tocado y hundido 2, y en conjunto se activó el nodo de obtención de vacío 1. Y fíjense que no me da oportunidad de lanzar el superataque número 1 y por lo tanto se activa la ráfaga de daño directo del 50%, y fíjense que me quitó una cantidad considerable de vida. Y miren lo que pasó aquí. Esto se debe a una habilidad propia del personaje Wong que se llama energías arcanas. Cuando las energías llegan a 100 comienza este contador regresivo y nosotros en ese periodo de tiempo no podemos tocarlo ni con golpe débil ni con golpe medio, porque si lo hacemos libera toda su energía y se convierte en una ráfaga de daño energético directo. Lo que debemos hacer para evitar que libere su energía arcana es golpear a Wong con golpe fuerte cuando tiene más de 90 de energía arcana, y así esta se reiniciará sin liberarse y causarnos daño. Entonces básicamente estos son todos los aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a pelear contra Wong, porque si así no te pegue un golpe directo como tal con estas desventajas que Wong produce, si lo hacemos de forma incorrecta o lo atacamos en el momento que no debemos, prácticamente nos acaba toda la vida. Aquí, como se dieron cuenta, ya Nick Fury ya pasó a su segunda vida de reserva o simulacro dotado de vida. Con su potencia, a pesar de que nos quedan 24% de vida, vamos a poder lograrlo porque el poder de su hemorragia y la furia que se activa por el simulacro dotado de vida nos va a ser suficiente para poder derrotar a Wong. Miren que su contador de energía arcana ya llegó a 100 y ahí debemos hacer parada y golpe fuerte para poder reiniciar el contador y no nos afecte este daño energético de Wong.
Como se dieron cuenta, a pesar de que cometimos muchos errores, mi crack, con Nick Fury es una buena opción para derrotar a Wong. También Wong es cuequeable o se puede llevar a Quake si quieres tener una pelea más limpia y sin riesgo. Espero te haya gustado este video, mi crack, y te haya sido de utilidad. Como siempre, te invito a que nos visiten en nuestras redes sociales. Por favor, suscríbete al canal, apóyanos en este proyecto, regálame tu like, escríbenos en la caja de comentarios si tienes alguna duda o alguna sugerencia de con qué personaje podemos pelear mejor contra Wong. Cuídate mucho y bye.